Bien, ya que hemos aprendido a trabajar de manera eficiente lo que es un dibujo, vamos a tratar de introducirnos aún mucho más. Este tema de dibujo avanzado quiero enseñarles cómo funciona la curva del programa, cómo funcionan los puntos, cómo podemos trabajar de manera óptima al momento de dibujar. Así que bien, comencemos. Bien, comencemos por la forma más básica, el cuadrado. Cuando nosotros tratemos de dibujar un cuadrado, ¿cuántos puntos debemos hacer para dibujar un cuadrado? Lógicamente, 4, ¿verdad? Vamos a seleccionar relleno complejo para trabajar el cuadrado, un color rojo para que resalte y ya está. Cuenten conmigo, por favor, al momento de trabajar este cuadrado. Un clic para hacer un cuadrado, dos clics, 3 y 4. Ustedes dirán, oye, ya hicimos los 4 puntos, pero aún no hemos terminado el cuadrado. Tenemos que cerrar la figura, ¿verdad? Claro que sí, pero esto no es necesario en realidad. Si ustedes presionan un Enter, la figura se cierra de manera adecuada y si presionan los dos restantes, la figura se crea de manera automática. Muy bien, vamos a hacerlo otra vez. Si ustedes dibujan un cuadrado, ¿cómo se hace? Un clic, dos, tres y 4. ¿Y qué hacemos? Cerramos con un Enter, 2 y 3. Bien, esta forma de trabajar es la manera correcta de generar un relleno. Muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que tendría mucho sentido trabajar el cuadrado de esta manera? Por ejemplo, nos acercamos un poco más. Recuerden del zoom. Si nosotros nos acercamos y empezamos a dibujar así, ¿estaría muy bien el trabajo? Acá tenemos recto y así. Si se dan cuenta, nosotros estamos empleando mucho más clics para trabajar la figura. ¿Y esto por qué ocurre? Pues simplemente porque estamos mucho más cerca. Pero ¿tiene sentido trabajar así? A pesar de que hemos obtenido la misma figura, hemos empleado muchos puntos para dibujar, ¿verdad? Esto pasa mucho cuando recién aprendemos a dibujar. Generamos puntos innecesarios en donde no deberían ir. Entonces, si ustedes van a trabajar un cuadrado y saben que ese cuadrado solo se trabaja en 4 puntos, pues lo único que hay que hacer es trabajar de esa manera. Uno, 2, 3 y 4. Uno, 2 y 3. No tiene ningún sentido generar puntos adicionales en líneas donde no lo requieran. No tiene sentido trabajar un cuadrado haciendo varios puntos así solo para generar una misma línea, cuando podemos rápidamente generar una línea de un punto hacia el otro. Ahora, si ustedes quieren saber cómo es que una línea sale recto de manera adecuada, simplemente presionen el control. Cuando ustedes presionen control, la línea no va a ser suelta como lo están viendo ahora, sino va a tener forma de reloj. Miren, así suban o bajen, el cursor se va a mantener como una línea recta. De esta manera ustedes pueden obtener líneas perfectas, ya sea de manera horizontal o vertical, solamente presionando el botón control que tienen en el lado inferior izquierdo de su teclado. Entonces, nuevamente, ya que hemos aprendido cómo funciona un cuadrado y estamos entendiendo del por qué a veces es innecesario trabajar muchos puntos, pues dibujamos nuevamente el cuadrado. Presionando control dibujamos líneas rectas a la perfección y solo necesitamos 4 puntos para generar este cuadrado. Uno, 2 y 3. Y ya está. Muy bien, ahora un círculo. ¿Cuántos puntos necesitamos para generar un círculo? Muy bien, podemos de repente utilizar 4 o 5 puntos. Uno, 2, 3 y 4. Al igual que un cuadrado, también podemos emplear 4 puntos para trabajar el círculo, ¿verdad? Ya está. Ahora, cosa muy importante, un círculo también se puede trabajar en 5 o 6 puntos, miren, sin ningún problema. Pero pasaría lo mismo que pasó en el cuadrado. De repente estamos generando muchos puntos de más. ¿Cuánto es el mínimo por puntos que puede generar un círculo? Pues muy sencillo, solamente 3. Recuerden que si ustedes trabajan dos líneas, a pesar de generar con clic derecho una curva, pues no va a existir una curva como tal, porque la curva solo existe si existe un punto intermedio. Por lo tanto, toda curva que existe en el programa necesita de 3 puntos de dibujo, no de dos. Si ustedes intentan hacer una curva con 2 puntos, pues es técnicamente imposible. A partir del tercero recién se forman las curvas. ¿Esto qué quiere decir? Que la curva para un círculo, o bueno, en este caso los puntos que podemos emplear en un círculo también pueden ser 3. Clic derecho, clic derecho y clic derecho. Y vean, uno, 2 y 3. Con tan solo 3 puntos he generado un círculo perfecto. Y es porque la curva del programa se adecua a un círculo perfecto. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un círculo perfecto, basta con que hagan un clic
un clic por acá, un clic por donde ustedes quieran y automáticamente el programa nos intenta dar un círculo perfecto. Entonces, bajo esta premisa podemos decir de que cuando trabajamos un círculo, podemos notar de que la línea se pega de manera automática. Yo no decido que sea como tal. Se pega de manera automática. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la gráfica que estamos trabajando es un círculo perfecto. Y si la curva del programa funciona en base a círculos perfectos, pues simplemente la línea pareciese que se pega de manera automática. Ahora, ya sabemos que podemos trabajar un círculo en tan solo 3 puntos, cosa bastante curiosa, ¿verdad? Ahora, un óvalo, que es esta especie de huevo que tenemos aquí. ¿Cuántos puntos requiere para trabajar? ¿También 4? Vamos a intentarlo. 1, 2, 3 y 4. Podríamos decir que sí, pero las líneas no van a coincidir de la misma manera. Por ejemplo, si ustedes desean dibujar una curva por acá, otra por aquí y otra por aquí, ¿qué va a ocurrir? No se va a adecuar como lo hacía acá. O si lo hacemos así, ¿se adecua? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos trabajar o alejar los puntos, siempre vamos a obtener un círculo perfecto. O el programa va a intentar hacerlo lo más perfecto posible en base a un círculo perfecto. Es por eso que aquí sí funciona. Pero en el caso de un óvalo no funciona como tal. Ahora, debemos aprender a identificar las líneas en un óvalo. Por ejemplo, tenemos una curva cerrada. A una curva cerrada le llamamos una curva donde podemos observar que es más pronunciada. Y una curva plana le llamamos a estas figuras que tienen una curva pero más llana, más plana hacia su sentido. Entonces, en resumen, van a ser lo siguiente. Si ustedes quieren generar una línea curva cerrada, tienen que generar más puntos, porque si ustedes dibujan un clic derecho acá, un clic derecho acá y un clic derecho acá con la intención de que la curva se adecue, pues no va a funcionar porque solo va a intentar hacer un círculo perfecto. Y como el círculo aquí no es perfecto, lo único que tenemos que hacer es emplear más puntos curvas para dibujar las curvas cerradas como esta de aquí. De esta manera. Y si ustedes tienen una línea curva plana, pues en este caso pueden alejar los puntos. Pero recuerden que no pueden alejar los puntos en curvas cerradas como aquí. Así que si la curva es cerrada, ustedes van a emplear más puntos de dibujo, como en este caso. Y si la curva es plana, los puntos pueden hacerlos más alejados y ya está. En resumen, para trabajar figuras ovaladas o diversas formas de curva, en los puntos más cerrados o en las curvas más cerradas hay que emplear más puntos de dibujo. Y en las curvas que son más planas, podemos alejar un poco más los puntos de dibujo. Y ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me explicas esto, Ederson? Pues simplemente por la misma premisa que vimos aquí. Al inicio, cuando trabajamos el cuadrado, o hice un ejemplo, les dije que era innecesario dibujar muchos puntos en un mismo lado cuando sabemos que si partimos de un punto hacia el otro, pues ya está hecha la línea, ¿verdad? No hay necesidad de trabajar tantos puntos al momento de hacer esto. Es una pérdida de tiempo y desperdicio de clics y puntadas. En este caso, cuando trabajemos esta figura que es ovalada, sí necesitamos trabajar más puntos, pero no tenemos que hacerlo tampoco así, no tan simplificado. Tenemos que generar los puntos necesarios para trabajar esa curva. Y en las curvas planas, simplificar un poco nuestros puntos de dibujo. Entonces, podemos obtener la misma figura si empleamos muchos puntos de esta manera. Pero a veces trabajar con 10, 20 puntos en una misma figura cuando podemos hacerlo en 4 va a denotar en que podemos demorarnos un poco más o el doble por cada figura gráfica. Entonces, si comprendemos cómo funciona la curva del programa, si sabemos que en los círculos perfectos, pues la curva se adecua de manera correcta y sabemos que en las curvas que son muy cerradas requeremos de más puntos, pero no tantos, y en las curvas planas más alejado, pues vamos a dominar una técnica de dibujo mucho mayor a la que de repente de manera empírica podemos aprender. Entonces, aquí tenemos diversas figuras en donde podemos encontrar muchas curvas planas y muchas curvas cerradas. A las curvas cerradas les vamos a emplear varios clics para poder dibujarlos de esta manera. Y en las curvas que son planas como esta de aquí, pues podemos alejar los puntos. Entonces, eso es lo que quiero que aprendan. Si ustedes tienen curvas muy planas, pues simplemente alejen los puntos. Y si tienen curvas muy cerradas, acerquen los puntos. Pero siempre trabajando los puntos de manera eficaz. No vamos a generar muchos puntos en curvas planas como esta. Por ejemplo, no tiene sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos generando 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos cuando sabemos que es una línea plana y simplemente podemos emplear 2 puntos. Aquí podemos emplear
puntos, que es una curva muy cerrada, pero si queremos hacerle puntos planos, pasaría eso. Entonces, rápidamente sabemos que como es una curva cerrada, emplear más puntos. Y esto es nuevamente una línea plana, una curva plana, pues menos puntos. Línea cerrada, más puntos, línea plana, menos puntos. Línea cerrada, más puntos y línea plana, menos puntos. Entonces, esta técnica de utilizar más puntos en líneas curvas cerradas y en líneas planas menos puntos es esencial para trabajar de manera óptima el dibujo. Y bien, pues toda esa es la explicación hasta aquí. Espero que les haya gustado este módulo 1 y vamos hacia el módulo número 2. Recuerden que esto va a quedar como tarea para su práctica de dibujo y si gustan pueden presentarlo para yo poder revisarlo. Hasta el próximo video.